Hola, muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a Escuela de Videojuegos. Yo soy Héctor y en esta ocasión os quiero enseñar a crear un videojuego de coches, de carreras y de rapes, sirviéndonos de algunas de las propiedades físicas que el motor de físicas de GameMaker nos provee. Gracias a este motor de físicas es bastante sencillo aplicar una fuerza para mover un objeto, como puede ser un coche, y utilizar pues estas propiedades para simular un derrape en las curvas. Veremos también cómo gestionar el mundo, las colisiones entre objetos sólidos físicos y sólidos no físicos, como puede ser la meta o pueden ser los distintos puntos parciales donde queremos comprobar si hemos avanzado dentro de lo que es la pista donde nos estamos moviendo. Así que va a ser un taller muy interesante, estoy seguro que os va a gustar. Muy bien, pues vamos a comenzar este taller haciendo un repaso de los sprites. En primer lugar tenemos un coche que está por defecto mirando hacia la derecha, porque es la forma en que por defecto la dirección de un objeto es 0 grados, por tanto está mirando a la derecha. Luego podremos adaptarlo cambiando la dirección o lo que queramos y él pues automáticamente con esta imagen nos servirá. Centrado al medio, perfecto. Un sprite aquí transparente de color rojo, 32×32, simplemente es para simular un lugar donde habría hierba, que será invisible. Tengo un sprite con una flecha, que básicamente es como un checkpoint de estos, que te tienes que ir pasando para ir avanzando la pista y nosotros iremos controlando los lugares donde hemos pasado, ¿no? Fijaros que es más ancho de lo normal y la máscara de colisión es totalmente lo que ocupa el sprite, porque a veces podríamos pasar rozando con el coche por fuera la línea, suponiendo que la pista sea bastante ancha, y entonces podría no contarnos, ¿no? Si hemos pasado por encima del checkpoint, por tanto, súper largo. Y otro sprite 32×32, esta vez de color más oscuro, transparente, que se simulará de una forma invisible, pero simulará la colisión contra un lugar sólido para que no se salga nuestro coche de los márgenes de la room. Os he preparado un tileset, que es este de aquí. Está creado sobre una rejilla de 128×128 y es todo lo que necesitamos para más o menos maquetar una pista sencilla. Y también tenemos una fuente de marcadores, Arial, 24, en negrita, simplemente eso. Recordad como siempre que tenéis a vuestra disposición el proyecto para descargarlo y comenzar de una forma más cómoda con todo este proceso. Así que vamos a comenzar preparando nuestra room. Como veis tenemos dos rooms, room circuito, room final. Si abrís room final es básicamente el juego ya finalizado, maquetado, tal y como lo tengo en la demostración que os he hecho. Y lo que haremos pues es este ejemplo. Lo maquetaremos nosotros en esta room circuito que tengo preparada con los tamaños adecuados, 1280×896. A una velocidad de 30 fotogramas por segundo. Lo primero que vamos a hacer en esta room es activar las físicas, porque nuestro juego funcionará con físicas, así que vamos a ir a la parte de Physics, Room Physics World, y vamos a chequear esta opción de aquí. A continuación vamos a decirle que por defecto no haya una gravedad establecida en el eje Y, o sea, cayendo hacia abajo, porque por el simple hecho de poner la room en Physics, pues ya nos va a establecer una gravedad. La gravedad es una fuerza que atrae hacia la Tierra con una aceleración de 9,81 metros por segundo al cuadrado. Por tanto, nosotros vamos a marcarle aquí 0. Simplemente le vamos a poner 0. Y por cierto, esto de pixels to meters es como la escala a la que representa un píxel en este mundo físico que nos provee GameMaker, que no lo vamos a utilizar, lo vamos a dejar así, pero un píxel equivaldría a 0,1 metro por defecto, ¿vale? Para que tengáis en cuenta más o menos esta escala. Muy bien, una vez hemos hecho esto, vamos a ir a las views y como veis, también lo he preparado, tenemos activado el uso de las vistas. Como veis, es una cuarta parte de lo que mide la room, 640×448, un port que es lo mismo. Y luego haremos que sigamos al objeto, que podríamos hacer ahora, objeto jugador, que será el coche que luego vamos a poner aquí. Bueno, con esto ya tenemos preparada más o menos la room.
Muy bien, ahora tendríamos que dibujar nuestro circuito. Os dejo libertad para hacer como vosotros queráis, pero bueno, yo lo que he hecho ha sido preparar lo más sencillo posible. Vamos a ir a tiles y en esta capa por defecto vamos a seleccionar el tile este de aquí. Esto lo vais a necesitar hacer un poco más grande. Y bueno, aquí tenéis más o menos las diferentes porciones, ¿no? Por ejemplo, esto sería la esquina de la derecha superior. Podríamos poner un tile aquí. Luego tendríamos la inferior. Podríamos poner otro tile aquí. Este es el de la parte superior izquierda. Y el de la parte inferior izquierda. Veréis que será un circuito, simplemente pues como un rectángulo, muy sencillito. Y ahora sería cuestión de utilizar los tiles, ir poniéndolos y completar este pequeño circuito. Perfectamente. Podemos dejar apretado Shift desde el principio para hacer del tirón todo. A veces se nos puede mover un poco, pero bueno, lo vamos a poner. Muy bien, ya lo tengo perfectamente. Ahora podríamos añadir otra capa por encima. Recordar que esto, el número es la profundidad. Si añadimos una capa con un número menos, un 0 menos, tendríamos una profundidad menor. Y ahora por tanto podríamos añadir algún otro elemento. Por ejemplo, este de aquí que sería la salida. Podríamos ponerlo por aquí. La salida de nuestro circuito. Podríamos poner también donde tiene que empezar el coche. Por aquí, por ejemplo, donde irá el coche. Y también podríamos poner alguna imagen de estas de aquí, como diciendo, cuidado, frena aquí, frena aquí, frena aquí y frena aquí. Como veis, esto pues son dos tiles. Si pusiéramos height, pues vemos solo los elementos de esta capa. Muy bien, ya tenemos nuestro circuito diseñado. Muy bien, ahora vamos a empezar a codificar nuestro jugador, nuestro coche. Como veis, tengo un objeto jugador con el sprite del coche. Tengo una serie de eventos creados previamente, vamos a ir hablando de ellos poco a poco. Pero lo más importante y que tenéis que tener en cuenta es que para que un objeto sea o forme parte del mundo físico, debemos de activarle las físicas, chequeando esta casilla, Uses Physics. Lo segundo más importante es que todo objeto físico debe tener una máscara de colisión. Por defecto vamos a establecer la máscara de colisión como un cuadrado, box. Vamos a modificarla para que veáis exactamente cómo está establecida. En cuanto a las propiedades que veis aquí, density, restitution, etc., vienen a decir una serie de propiedades físicas que decidirán cómo se manejan estos objetos físicos de forma automatizada dentro de nuestro mundo físico. Empezando por la primera, la densidad es la masa por unidad de volumen, es decir, la cantidad de masa embutida en un espacio que ocupa el objeto, ¿no? Si un objeto no tiene casi densidad, le pegaremos un golpecito con otro objeto que tenga mucha densidad y lo mandaremos a volar. La restitución, es como decir la hinchabilidad, que ajusta la cantidad del rebote de un objeto contra otros objetos. Es una propiedad que depende de otras fuerzas que actúan en la instancia, como son la gravedad y la fricción. Si ponemos mucha restitución a un objeto, lo que haremos es que cuando este objeto rebote contra otros objetos, pues salga disparado muy fuerte a cualquier dirección. Cuanto menos restitución tenga un objeto, menos saldrá disparado al rebotar, digamos, ¿no? Todo esto luego lo podéis cambiar. Por defecto yo he puesto que el coche tenga una densidad de 1 y una restitución de 0,1. El collision group, o el grupo de colisión, es una propiedad que no vamos a utilizar, pero que fuerza a GameMaker a tratar las colisiones de una forma específica. Simplemente quedaros con eso. El linear damping es la amortiguación lineal. Se utiliza para reducir la velocidad de movimiento de una instancia a medida que se mueva a través del mundo, ¿no? O del tiempo, mejor dicho. Sería algo así como la resistencia al aire, que poco a poco iría frenando en nuestro objeto, ¿de acuerdo?
Luego tenemos el angular damping o la amortiguación angular, que es igual que la anterior, pero es la resistencia a la velocidad de giro sobre sí mismo que tienen todos los objetos. Es como una tasa de desaceleración de giro. La he establecido a 3, como veis. Y la friction, es la pérdida de impulso causada por la colisión de dos instancias. Cuanto menor sea la fricción, menos capacidad de deslizamiento tendremos. Cuanto mayor sea la fricción de un objeto, al chocar contra otro objeto, más distancia, digamos, que se deslizará a través de ese objeto, ¿no?, con el que está chocando. Y ahora que hemos explicado un poco estas propiedades, dejadme que os diga que hay 3 tipos de cuerpos en la física, al menos aquí en GameMaker. El primer tipo de cuerpo son los cuerpos estáticos. Un cuerpo estático es uno al que las fuerzas no le pueden hacer nada, no reaccionan a ninguna fuerza externa. No le afecta la gravedad, no le afectan las colisiones y permanecerá inmóvil en cualquier lugar donde nosotros lo pongamos, a no ser que lo movamos nosotros desde el código fuente. Utilizaremos un objeto de este tipo, un objeto estático, para delimitar la room y prevenir que nuestro coche se salga, ¿de acuerdo? Claro, no podemos hacer que no sea estático, porque si chocáramos contra lo que sería la valla o el contorno de nuestra room, pues se la moveríamos, ¿no? Luego tenemos otro tipo de cuerpo, los cuerpos dinámicos, que por el simple hecho de hacer que un objeto utilice físicas, ya estamos creando un objeto dinámico. Un cuerpo dinámico es un cuerpo que participa en la simulación completa de las físicas, reaccionará a todas las fuerzas, le afectará la gravedad y las colisiones. Cualquier cosa que se mueve y reacciona a otras instancias en los juegos sería un cuerpo dinámico. Y por último, veis que tenemos aquí Kinematic. Esto es una propiedad para activar el último tipo de cuerpo, los cuerpos cinemáticos. Un cuerpo cinemático es una especie de mezcla entre un cuerpo estático y un cuerpo dinámico. Son instancias que se marcan como estáticas, es decir, en principio no se pueden mover, no les afecta nada, pero la ponemos en marcha a través del código, la movemos de alguna manera, le cambiamos la velocidad. Recordad que si es estática no le puede afectar, pero como es un videojuego, nosotros podemos hacer que un objeto estático le afecte la velocidad, por ejemplo, pero no las fuerzas, sino ponerlo con una velocidad en movimiento. Un ejemplo de un cuerpo cinemático sería en un juego de plataformas, una plataforma que se mueve de izquierda a derecha por el mapa. Recordar que nosotros podemos ponernos encima de esa plataforma, nos movemos conjunto a la plataforma, pero a esa plataforma no le afecta ninguna fuerza normalmente. Pues ese sería un caso típico de un cuerpo cinemático. Muy bien, vamos a comenzar con el evento step de este coche. El create lo dejamos para luego porque vamos a declarar unas variables para cuando programemos la interfaz y las vueltas y tal. Y vamos a nuestro step y vamos a ir aquí a movimiento. Lo primero que vamos a hacer en este bloque de código es descomentar estas dos primeras líneas. Ya que estamos, abrid este enlace, si queréis, que es la teoría de la rotación, que os he puesto aquí, y vamos a determinar cómo gira nuestro coche para nosotros decirle hacia dónde tenemos que movernos, ¿no? En el mundo de las físicas no dirigimos con la propiedad de la dirección, como normalmente esperaríamos con la direction, sino que lo hacemos con la phi rotation, la rotación física. La diferencia entre la dirección y la physic rotation, si nos movemos en sentido antihorario, la dirección se suma hacia arriba, recordad que los grados los sumábamos con la dirección, la physic rotation lo que hace es restar los grados, ¿vale? O sea que es lo contrario. Si vamos en sentido horario, agujas del reloj, la dirección normalmente la restábamos, mientras que la physic rotation lo que haremos es sumarla, funciona de esta manera, funciona de la forma contraria. Por tanto, si queremos trabajar con la physic rotation y proyectar fuerzas y direcciones, lo tendremos que hacer siempre restando, cogiendo la negativa de lo que es la physic rotation. Dicho esto, lo primero que vamos a hacer es detectar si nos queremos mover hacia la izquierda o la derecha. Y esto simplemente lo podemos hacer con esta línea de código. Detectamos si apretamos el botón izquierdo, si es verdadero negado,
os quedará -1. Si a la vez estamos apretando el botón derecho, será un 1 positivo, por tanto contrarrestaría a la izquierda, quedaría 0. Si solo apretamos izquierda, -1, si solo apretamos derecha, 1. Por tanto, dir quedará -1, 0 o 1, dependiendo de la dirección donde estemos apretando el teclado, ¿no? Y entonces cogeremos la Physics Rotation y le sumaremos la dirección multiplicada, por ejemplo, con un 5. Si no le multiplicamos este número y vamos a nuestro circuito, añadimos un objeto, nuestro coche, nuestro jugador, y ponemos el juego en marcha, al apretar la tecla izquierda o derecha veréis que se mueve muy lento. O sea, simplemente para ajustar un poco la precisión, o sea, la cantidad que queremos girar, pues lo multiplicamos, por ejemplo, por 5 para que vaya más rápido. Entonces, lo que podemos hacer para acelerar este coche, para moverlo, pues es aplicarle una fuerza en una dirección. Lamentablemente no es tan sencillo como simplemente decirle, oye, aplícame una fuerza y marcarle una dirección. Tenemos que proyectar los dos ejes X y Y en una dirección determinada. Por tanto, aparte de comprobar si queremos acelerar, por ejemplo, apretando la tecla arriba del teclado, multiplicándola por un número, porque la aceleración en un cuerpo físico pues depende de muchas cosas, de sus propiedades físicas. Entonces, después de hacer pruebas, yo he determinado que, igual que antes, una aceleración normal pues sería de 14. Y esto lo único que me va a comprobar es si aprieto la tecla arriba, 1, true, por 14, 14. Si no aprieto la tecla arriba, pues quedaría 0 por 14, 0. Por tanto, no habría deceleración en el caso que no apretemos. Y como os comentaba, se trata de proyectar, tanto en el eje de las X como la Y, un vector a una dirección donde queremos movernos y multiplicarle la aceleración en el caso que haya, ¿no? Pero debéis de tener en cuenta que la rotación es física, por tanto tenemos que negarla, porque normalmente estas dos funciones, lengthdir X y lengthdir Y, las utilizamos para proyectar un objeto con la dirección normal, pero en el mundo físico pues lo hacemos con la Physics Rotation y por eso tenemos que negarla, para conseguir el positivo, ¿no? Le pasamos una cantidad de distancia que queremos aplicar la fuerza. En este caso sería como si dijéramos, aplicamos una fuerza al objeto jugador, al coche, de 100 en la dirección de 100 píxeles en la dirección donde está mirando nuestro coche. Por eso simplemente le estamos pasando la Physics Rotation negada, simplemente tal cual, porque es la dirección donde está mirando nuestro objeto, ¿no? Y una vez tenemos proyectada la X y la Y, pues le vamos a aplicar la fuerza a nuestro coche. Y es tan fácil como utilizar esta función, physics apply force, y diremos, aplica una fuerza en el lugar X, Y, donde está nuestro coche actualmente, hasta el vector que nosotros proyectamos, ¿vale? De esta manera le estamos aplicando un impulso, digamos, una fuerza a este objeto, que casualmente está en esta posición, ¿no? Y si ponemos el juego en marcha, apretamos la tecla adelante, pues nuestro coche se mueve hacia adelante, podemos girarlo, ¿vale? Pasa que la view todavía no nos acaba de funcionar, vamos a arreglarlo, a ver qué puede ser. Aquí en circuito, vamos a views, vale, ya lo veo, que al preparároslo me he equivocado un poco. Esto es incorrecto. La view tendría que quedar de la siguiente manera. Cuando estamos siguiendo al objeto jugador, tenemos que pasarle el borde horizontal 640, borde horizontal 448, y aquí podríamos poner, por ejemplo, -1, para que no haya una velocidad explícita de seguimiento. Simplemente le ponemos -1. Si esto lo ejecutamos ahora y nos movemos, pues ya nos moveremos bien adelante y podemos girar, y básicamente ya tendremos pues el movimiento de nuestro coche. Y como veis, ya pues nos derrapa y todo al moverse, pero claro, todavía no nos chocamos. Por cierto, un apunte interesante, quizá os sucede que vuestro coche se tambalea, se va hacia abajo. Eso es debido al collision shape. En el mundo físico pues debe haber un orden, ¿no? Ahora mismo no sé cómo os saldrá a vosotros, a mí me sale así,
pero podría ser que os saliera justo por en medio porque habéis seguido perfectamente el contorno, la silueta de este coche. Bien, si os sale por la mitad de un cuadrado, veis que son todo cuadraditos, y os sale por aquí en medio, siguiendo el contorno, vais a tener un problema, y es que estará descompensado el coche. Desde el punto de origen habrá más distancia quizá hacia abajo que hacia arriba, por tanto vuestro coche se moverá hacia abajo seguramente, hacia la derecha, y girará automáticamente. Tenéis que ajustar esto a un cuadrado exacto, que no os quede por la mitad, para que quede una distancia relativa de arriba a abajo, ¿vale? Lo podéis dejar justo aquí, aunque os saltéis este pequeño espacio, que sería la mitad de un píxel, no pasa nada, para que os quede perfecto. Es algo que a mí me sucedió al principio y que la verdad me volvió un poco loco, pero resulta que tiene lógica, ¿no? Si no está correctamente compensado el coche en las dos partes, desde el punto en que está centrado, pues entonces, como es un mundo físico, las fuerzas actúan automáticamente en este objeto y entonces nuestro coche pues gira automáticamente. Simplemente lo arregláis de esa forma y ya está. Y por último vamos a añadir una desaceleración. La forma de añadir la desaceleración lo podemos hacer con una función lerp. Y vamos a matar dos pájaros de un tiro, aunque todavía no lo vamos a hacer funcionar. Y vamos a hacer lo siguiente. Si apretamos la tecla abajo o estamos pasando por encima de una instancia de objeto hierba, encontramos que estamos por encima de un objeto hierba, que es un objeto, como os he dicho antes, transparente, que vamos a tener y vamos a ponerlo por encima de la hierba para decir, oye, pues por aquí tienes que ir más lento, para que no puedas pasar por en medio de la pista corriendo muy rápido. Pues en cualquiera de estos dos casos, si apretamos la tecla atrás, bueno, abajo, como si quisiéramos frenar, o estamos circulando por encima de un objeto hierba, hay una colisión entre las dos máscaras, entonces vamos a hacer lo siguiente. Con una función lerp vamos a ir restando una cantidad porcentual de la velocidad que llevan nuestros objetos. Si abrís este enlace de aquí, veréis una pequeña explicación de qué es la función lerp, la interpolación lineal, y cómo podemos restar progresivamente una pequeña cantidad, que en este caso es un 5% en cada step, de la velocidad actual. El caso es el siguiente. Tenemos que restar a la velocidad tanto horizontal como a la velocidad vertical. Física, ¿no? Physics speed x y physics speed y. Y le vamos a pasar la función lerp. La función lerp le pasamos tres parámetros. La physics speed x, por ejemplo, el 0 y un 0.05. ¿Cómo funciona esta función? La función lerp es muy utilizada en el mundo de los videojuegos. Sería como una especie de regla de 3. Sirve para encontrar el valor que equivale a la posición entre dos valores para un determinado porcentaje. A este lerp le pasamos un valor 1, un valor 2 y un porcentaje en tanto por 1. No le pasamos aquí 50%, no le ponemos 0.5 si es un 50 o 0.05 si es un 5%, lo que queramos. Dos ejemplos para que veáis y lo entendáis más claramente. lerp 100 0 0.05. Suponiendo que comenzamos en el punto 100 de algún lugar y queremos llegar al punto 0, por ejemplo, este sería el inicio, este sería el fin, y decimos, vamos a recorrer un 5%, 0.05 del camino que hay de 100 a 0. Pues ¿cuánto hemos recorrido? Un 5%, pero ¿en qué punto estaremos? En el 95%, ¿vale? En el 95%. Caso contrario, empezamos en el punto 0, queremos llegar al punto 100, recorremos un 0.05, que sería un 5%. ¿En qué lugar estamos? Pues en el 5%. ¿De acuerdo? Este es más o menos cómo funciona lerp. Por tanto, progresivamente en cada step lo que haremos es restar un 5% de la velocidad tanto en la X como en la Y, para que se pare poco a poco, haga este efecto, ¿vale? De que se va restando un poco de velocidad en cada fotograma. De hecho, si ahora lo ponemos en marcha, apretamos la tecla adelante y la tecla atrás a la vez, veréis cómo se resta un poco de velocidad. No se acaba de restar nunca toda cuando nos movemos a la vez, apretando la tecla adelante y atrás, porque la cantidad nunca llega a ser superior a
velocidad máxima que lleva o que puede alcanzar nuestro coche. Muy bien, ahora vamos a continuar con la hierba. Vamos a crear un poco de hierba, o mejor dicho, a crear lo que sería la silueta o el contorno de la hierba, ¿no? Para que cuando pasemos por encima nuestro coche vaya un poco más lento. Fijaros que tengo el objeto hierba, simplemente le he asignado un sprite hierba, lo pongo invisible para que no se vea en el juego, pero cuando lo utilicemos en la room sí que lo vamos a ver cuando lo estemos poniendo. Así que vamos a poner un poco de hierba en nuestro mapa. Por ejemplo, podríamos ponerlo por aquí un poquito, por los lados, siguiendo un poco el contorno justamente de la hierba de nuestro mapa. Podríamos ponerlo un poco así. También por este lado. Y por aquí otro objeto hierba. Como veis, hacemos todo el contorno, toda la hierba. Podríamos poner incluso por aquí para este trozo, que quede un poco más. Vale, ya tenemos la hierba. Entonces, como casualmente, aquí en el movimiento ya habíamos dejado esto de detectar si había una instancia de tipo hierba bajo nuestro en el lugar donde nos estábamos moviendo, pues teóricamente, si ahora ya ponemos el juego en marcha y nos intentamos mover, si pasamos por el medio de la hierba, ¿veis? Ya nos va el coche mucho más lento. Como veis, por fuera nos va rápido, pero si intentamos cruzar la hierba, pues se ralentiza, como si estuviéramos frenando. Pues perfecto, esto es lo que queríamos. Esto perfecto, no hay ningún problema, porque lo único que queremos saber es si estamos pisando hierba. Sin embargo, fijaros que podemos salirnos del mapa. Con el coche tranquilamente nos podemos salir fuera. Entonces, tenemos que crear un delimitador. Y este delimitador tiene que chocar contra nuestro coche para que no nos deje pasar. Entonces, tiene que ser un objeto, recordaros, estático. Pero al que le afecten las físicas. También los choques de nuestro objeto coche, ¿no? Entonces, fijaros que tengo este objeto sólido, también invisible. Lo que vamos a hacer es activarle el uso de físicas. Y este objeto sólido, vamos a mirar su forma, su shape, su contorno. Vamos a ponerlo perfectamente la forma que debe de tener, el cuadrado, en box. Y fijaros que la densidad, todo lo demás no importa, lo podéis dejar así. La densidad es 0. Ya lo tenía yo puesto previamente, supongo que saldrá así. Cuando ponemos que la densidad de un objeto es 0, lo que estamos a hacer es básicamente decirle que es estático, que nada le afecta. O sea, si otro cuerpo choca contra él, sí que le va a afectar al otro cuerpo cuando choca contra este, pero a él no le va a afectar en nada, porque digamos que es infinitamente denso, por decirlo de alguna forma, entonces nada le va a afectar. Si nosotros hacemos esto, ponemos la densidad 0 y ahora pues creamos un objeto sólido que haga de contorno de nuestra room de esta manera, pues ya tenemos ahí un objeto al cual tendríamos que colisionar. Pero fijaros una cosa, si ahora ponemos el juego en marcha y chocamos contra la parte de fuera, pues no sucede nada, no chocamos. ¿Por qué? Porque tenemos que programar la colisión. Una colisión desde el objeto jugador contra el objeto sólido. Y eso es tan fácil como simplemente crear el evento de colisión. Crear un evento tipo colisión contra un objeto sólido. Y aquí podemos añadir un comentario, lo que sea, para que no se nos borre automáticamente, porque recordar que si no añadimos nada, al cerrar el objeto se borran todos los eventos que no tengan nada. Podemos añadir, pues por ejemplo, había esto, una exclamación con un comentario vacío, que decir, vale, pues aquí una colisión, si esto lo ejecutamos, ya queda como establecida que tiene que haber una colisión, y si nos intentamos mover, como veis, contra los márgenes de la room, pues nuestro coche choca, porque ya tenemos hecha la colisión, ¿vale?
Y me gustaría acabar de afinar un poco lo que es la colisión contra los márgenes, también añadiéndolo a la parte del centro, ¿vale? Para que no podamos atravesar el mapa de un lado a otro por aquí en medio. Vamos a añadir otro objeto sólido, por ejemplo, más o menos. Tendréis que comenzar a crearlo fuera y arrastrarlo dentro, porque si no, no lo podréis crear encima de otro objeto. Y lo arrastráis así. Perfecto. Aquí ya tengo el sólido para que no pueda cruzar de lado a lado la room. Y llegará el momento en el que si intento cruzarla de lado a lado, pues veis cómo choca. Además me viene bien porque recordar que con las flechas, lo que había dicho al principio era que la hacíamos un poco más grande para detectar cada parcial. Luego haremos unos parciales a la pista para detectar cuando pasamos por encima, ¿no? Y saber cómo vamos avanzando. Si pudiéramos pasar por en medio nos saltaríamos esos parciales, pero casualmente lo hemos dejado ya de tal manera que cada objeto de estos, cada flecha que añadiremos, pues ya ocupará bastante ancho, también por aquí, y detectará cuando pasemos por cada lugar de la pista, para contar los parciales, pero eso lo haremos a continuación. Bien, y por último vamos a añadir un velocímetro y el contador de vueltas, porque ¿qué sería un juego de carreras de coches si no pudiéramos detectar el número de vueltas que llevamos, ¿no? Vamos a ir a nuestro objeto jugador y vamos a empezar por lo sencillo, que es el velocímetro. Vamos a ir a nuestro evento DrawKey, pero antes de ponernos, vamos a ir un momento al Create y recordar que tenemos que establecer siempre que vayamos a dibujar sobre la capa de GUI un tamaño, el tamaño que va a tener la GUI, esta capa, haciendo este comando, el display set GUI, y poniéndole que el tamaño va a ser precisamente el tamaño de la vista. De acuerdo, de esta manera, view, wview, view, hview. Ya que estamos, vamos a activar estas variables que nos van a servir luego para contabilizar el número de vueltas, que tiene su secreto, no es tan sencillo como quizá parece. Vamos a ir al DrawKey y el velocímetro, vamos a descomentar estas líneas, explicar un poco qué hacen, es bastante sencillo. Vamos a establecer que vamos a dibujar sobre la capa de GUI un texto alineado a la derecha, horizontalmente. Vamos a establecer la fuente marcador, que es aquella Arial que os he enseñado antes. Vamos a poner color negro y en la posición de la vista horizontalmente le restamos un poco de píxeles. Vamos a escribir por la parte derecha, la parte superior, a 22 píxeles de altura, una cadena que será el physics speed, la velocidad física que lleva el objeto, redondeada. Y por ejemplo, recordad que esto sería muy poquito, sería un número muy bajo y le vamos a multiplicar por 5. Todo esto lo convertimos a cadena porque sería un número, le concatenamos kilómetros por hora. Si lo ponemos en marcha, ya tenemos aquí el velocímetro. Ponemos nuestro coche en marcha y ya nos contabiliza. Realmente es como un truco, ¿no? Es como si estuviéramos detectando los píxeles por step que está recorriendo el coche, la velocidad que tiene, y le multiplicamos un poco para dar un número como parecido a unos kilómetros por hora, pero bueno, no tiene ninguna relación, es simplemente para tener algo que nos indique el incremento y decremento de algo. Y podríamos añadir, para que quede un poquito mejor, justo por encima, de blanco, volvemos a escribir un poco desplazada a 2 píxeles a la derecha y 2 píxeles hacia abajo, por ejemplo. Perdón, esto es como es restar, sería 2 píxeles a la izquierda, menos que antes. Y un poquito más arriba, de color blanco, para hacer un efecto de sombreado, sencillamente, ¿veis? Que queda un poco más interesante. Bueno, aquí tenemos nuestro velocímetro y ahora vamos a por las vueltas. Y en cuanto a las vueltas, ¿cómo podemos hacerlo para detectar correctamente cada vez que nuestro coche da una vuelta al circuito? Quiero decir, ¿hay alguna forma sencilla de hacerlo? Lo primero que se me ocurrió era que se podía crear un objeto meta, por ejemplo, y ponerlo justamente donde está la meta. De tal manera, cuando nuestro coche pase por encima, detectaremos
que hemos llegado a la meta, ¿no? Y incrementaríamos el número de vueltas. Pero lamentablemente no es tan fácil, porque imaginar que nuestro coche se pusiera a hacer lo siguiente, justo por aquí, y se pusiera a dar vueltas de esta manera, pasando todo el rato por encima de la meta. Iríamos detectando todo el rato esta situación y se iría incrementando el número de vuelta todo el rato. Y lo que es más, para hacerlo realmente de esta manera tendríamos que crear una especie de alarma que desactive durante unos segundos el hecho de que cada vez que pasamos por encima de la meta no se pueda volver a sumar, pero que nos garantiza que nuestro coche pase por la meta, luego vuelva otra vez atrás, se espere durante unos instantes hasta que se reactive la meta y vuelva a pasar. ¿Cómo podemos obligar a nuestro coche a dar toda la vuelta al circuito? Bueno, estuve pensando en esto durante un buen rato y al final intenté inspirarme un poco en cómo lo hacen en los juegos de coches. La verdad es que no sé si lo harán de esta manera, pero recuerdo que normalmente en los juegos de coche hay parciales. Dentro de las carreras, dentro de la pista, hay una serie de puntos donde, como una especie de checkpoint, tienes que pasar por allí y entonces cuenta como que has llegado a esa parte, ¿no? Primer parcial, segundo parcial, tercer parcial y así. Y yo pensé, pues podemos hacer lo mismo. Y entonces se me ocurrió crear un objeto, que es el objeto de la flecha, con el sprite de la flecha. Y en el create, básicamente lo único que vamos a hacer es añadir dos variables. Una variable parcial, que vamos a empezar poniendo igual a 0. Cuando el parcial sea igual a 0, significa que es el primero, que es la meta. Y podremos ir cambiando este número manualmente en el instance create dentro de la room, de los distintos objetos parciales. Y un image speed porque hay una pequeña animación dentro de la flecha, tiene dos imágenes para llamar un poco la atención, ¿no? Entonces pensé, oye, pues con este objeto, creando un objeto de checkpoint, de flecha, de parcial, lo que sea, podemos añadir distintas dentro del mapa de manera que obliguemos al coche a pasar por encima de cada una de ellas, ¿no? Si ponéis, por ejemplo, unas cuantas de estas, simulando lo que serían los parciales, tendríamos que girarlas un poco. Por ejemplo, la primera 270, la de abajo serían 180, no 90, ajá, y estas serían 180, la última ya estaba bien. Vale, aquí tenemos estos parciales, ¿no? Entonces, tenemos que hacer que el coche, de alguna manera, con estas variables que hemos creado antes, tenemos una variable vueltas, una variable parcial y una variable parciales, ¿no? La variable vueltas es sencillamente la que va a contabilizar el número de vuelta actual que lleva nuestro coche en el circuito. Parcial es una variable que empezamos a 0, como diciendo, el primer parcial por el que tiene que pasar el coche es el número 0. Por tanto, cuando choquemos contra un parcial o una flecha, tenemos que comprobar si esa flecha también tiene el número 0. Entonces sabremos que nos tocaba pasar por ahí y diremos, vale, pues incrementamos el parcial para que luego pasemos por la siguiente flecha, que será la número 1, incrementaremos el parcial a 2 y así sucesivamente. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos al total de parciales. Si una pista está creada con 4 parciales, pues la guardaremos aquí en el total de parciales, variable parciales del objeto jugador. Entonces, la clave es esa. Tenemos una variable parcial aquí y cada una de estas flechas dentro tiene un parcial. Vamos a establecerlo. La primera no nos haría falta, pero bueno, lo vamos a poner igualmente. Parcial inicial de esta flecha será igual a 0 en el instance create, perdón, en el creation code. En esta será el número 1. En esta de aquí, creation code, será el número 2. Y en esta de aquí será creation code número 3. 0, 1, 2 y 3. Nuestro coche empieza con la parcial a 0. Cuando pasemos por encima de la primer parcial, de la meta, que en este caso es el 0, incrementaremos el parcial del coche. Muy bien, ya sabremos que hemos pasado por el 0 y tenemos que ir a por el 1. Pasaremos por aquí, chocaremos contra el parcial 1, 1 y 1. Muy bien, pasaremos al segundo, parcial será igual a 2, chocaremos contra este y así sucesivamente hasta que volvamos a llegar al 0. Y si el 0, o sea, si el parcial es 0 y también se cumple que el número de parciales que hemos ido sumando del coche también
es el máximo, pues representa que habremos dado una vuelta. ¿Cómo lo programamos? Pues fácilmente en el objeto jugador. En el step os he preparado un código llamado parciales, que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comprobar con un instance place en la posición donde actualmente nos estamos moviendo con el coche si hay un objeto flecha debajo. Si hay un objeto flecha debajo, lo guardaremos aquí, en esta variable, que es el objeto flecha, y entraremos dentro. Y flecha nos entrará dentro de la flecha y comenzaremos con una evaluación. Si concuerda el parcial del jugador con el parcial que acabamos de tocar, if parcial igual flecha punto parcial, incrementamos el parcial del jugador, como diciendo, vale, vamos a por el siguiente. Si el parcial actual es 4 y el que tocamos es 0, significa que es la meta, ¿no? If parcial igual a 4 y flecha parcial igual a 0, incrementamos el parcial y ponemos vueltas más para indicar que hemos hecho una vuelta. Por último, si el parcial del jugador supera en algún momento el número de parciales de la pista, y parcial más grande que parciales, que eso básicamente será cuando, por ejemplo, lleguemos aquí y parciales sea 5, porque antes era 4, la hemos incrementado a 1, será 5 y el número de parciales era 4, ¿vale? Pues tendremos que reiniciar el número de parcial porque nuestro jugador está pasando, parcial igual a 0. Y con esto ya lo tendremos. Vamos a ir a nuestro Draw GUI y vamos a dibujarle las vueltas. Podéis descomentar todo esto, básicamente es lo mismo que antes, pero dibujando por la parte izquierda, y le estoy pasando la string con la variable vueltas y laps, que es más corto que poner vueltas, no sé, me ha dado por ponerlo en inglés. Igual que antes, pues lo podemos poner con una pequeña sombra y ya está. Si ponemos el juego en marcha, pues ya tendremos nuestro coche circulando. Los parciales deberían de estar contando. Podríais hacer un debug si quisierais con un show debug message y veis cuando pasamos por la última, todo detecta correctamente el número de parciales y representa que no podemos engañar a la máquina, porque aunque estemos todo el rato dando vueltas por encima de la meta, como estamos obligados a pasar por cada uno de los parciales antes, pues nos cuenta correctamente todas las vueltas. Recordar también que esto lo conseguimos gracias a que la máscara de colisión de este objeto es bastante grande y como no le permitimos a nuestro coche pasar por fuera de los márgenes, pues estamos obligados a pasar por encima y colisionar con estas flechas, estos parciales, ¿no? Por último podríamos coger esta de aquí y en el creation code poner un visible igual a false para que no se nos muestre por pantalla y de esta manera habremos acabado el desarrollo de este juego con físicas, que espero que os haya gustado mucho, os haya parecido interesante y hayáis aprendido un montón de cosas, como yo también he aprendido al hacer este tutorial. Una vez más, espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda, no dudéis, valga la redundancia, en comentarlo. Y nos vemos en el próximo taller, video taller o tutorial. Aprovecho para decir que estoy preparando todo el tema de la serie del RPG, pero necesitaré más tiempo porque se me está haciendo muy cuesta arriba y tengo muchas cosas planificadas, pero necesito más tiempo. Así que paciencia y poco a poco iremos viendo muchas más cosas. Un saludo a todos y nos vemos en la próxima.